Saludos, hermanos de la Iglesia Bautista Gracia. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, y en esta oportunidad vamos a estudiar juntos la palabra de Dios con respecto a las misiones. ¿Sabía usted que las misiones tienen enemigos? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Los enemigos de las misiones. Vamos a orar. Padre bueno y Dios todopoderoso, una vez más te damos gracias en esta hora, Señor, que nos das para aprender de tu palabra. Padre, ayúdanos con tu Santo Espíritu a ver, Señor, lo que tú ves, Señor, en las iglesias, en el mundo entero, Señor. Haznos ver como ves tú las misiones, Señor. Ayúdanos, suplicamos la iluminación de tu Espíritu Santo en esta hora, Padre. Oramos así, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, el primer enemigo de las misiones lo vamos a ver, hermanos, en el libro de Jonás en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 1, del verso 1 al verso 3. Note lo que dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí encontramos al profeta Jonás, un hombre que se le encargó la misión de ir a predicar. ¿Y cuál era el mensaje, la misión de Jonás? Ir a predicar a Nínive el arrepentimiento. Él tenía que dar ese mensaje. Dice la palabra de Dios que Jonás huyó lejos de la presencia de Jehová. Él hizo caso omiso a la palabra de nuestro Dios. El primer enemigo de las misiones es la falta de amor por las almas. La falta de amor por las almas. En contraste a lo que dice nuestro Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Es así, hermanos, como es que el mundo de hoy en día vive de la misma manera, en una gran maldad, mucha maldad. Timoteo nos dice que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, que tendrán apariencia de piedad, que profesan conocer a Dios, dice Tito, pero con sus hechos y actitudes niegan a Dios. Vivimos en un tiempo tan igual que Nínive, lleno de maldad, lleno de corrupción. No hay amor verdadero y genuino unos con otros. Vemos feminicidios, suicidios, abortos, borracheras, y cada vez encontramos que la humanidad se rebela contra Dios. Dios le dijo a Jonás que vaya y pregone contra aquella ciudad y predique el arrepentimiento. Y Jonás, en vez de ir inmediatamente a la voz de Dios, note lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3.
Él se levantó, sí, pero para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás, en vez de obedecer la palabra de Dios, huyó de él. Huyó lejos de la presencia de Dios. Se fue a otra ciudad. Y es más, tomó de su propio pasaje, dice la Escritura. Él mismo tomó de su dinero para irse lejos de la presencia de Dios y no obedecer. Nos hace de ver la falta de amor por las almas. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted ama a las almas? ¿Usted ama a los perdidos? ¿Usted ama sinceramente a su prójimo? Nuestros familiares, amigos que están sin Cristo, necesitan escuchar ese mensaje que los va a salvar del infierno, que los va a salvar de las garras de Satanás, que los va a libertar. Y por eso el mandato del Señor Jesús para nosotros es ir y predicar el Evangelio a toda criatura en Marcos 16:15. Y ese ir es una orden para la iglesia local. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. Tenemos un mensaje tan igual como Dios le envió a Jonás. Pero sí, hoy en día hay creyentes que no salen a evangelizar, que no salen a predicar la palabra de Dios. Y viven tan igual como Jonás, con una falta de amor por las almas, con una falta de compasión por las almas. El Señor Jesús dice que miró a las multitudes y que los vio como ovejas sin pastor. Tuvo compasión, tuvo misericordia. El Señor tuvo de nosotros misericordia, compasión y nos salvó. Y gracias a Dios que ya somos salvos. Pero hermano, yo le hago una pregunta. Si usted también tiene el mandato de ir a predicar el Evangelio, predicar el arrepentimiento, predicar de Cristo, que en Él hay perdón de pecados y vida eterna, yo le hago esta pregunta. ¿Usted sale a evangelizar? ¿Usted predica el Evangelio también? Es muy importante analizar y reflexionar sobre este mandato de nuestro Dios a nosotros. La falta de amor hacia las almas es lo que hoy en día en las iglesias se está viendo. Salen unos pocos a evangelizar, pero yo le animo, hermano, en el Señor, que todos salgamos a evangelizar, que todos salgamos a predicar el Evangelio. El enemigo número uno de las misiones es la falta de amor por las almas. Amemos a las almas. Finalmente este profeta se fue, conocemos la historia, lo que pasó en el mar, la turbulencia por la desobediencia, y luego fue arrojado al mar y se lo tragó un gran pez y fue vomitado en la ciudad donde tenía que ir a pregonar. Finalmente Jonás fue y predicó y se arrepintieron esas almas. Hicieron luto y se arrepintieron. Y si nosotros no predicamos, no hablamos, entonces mostramos esa falta de amor. Y muchas personas mueren sin Cristo, mueren sin escuchar el Evangelio. Por eso que es importante, hermanos, amar a las almas. Por eso que el versículo clave de Juan 3:16 es: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice que Dios amó al mundo, está hablando de las personas, que Dios ama a las personas. ¿Y cómo demostró Dios
ese amor hacia las personas, hacia el mundo entero, hacia la humanidad, enviando a Cristo a morir en la cruz para pagar nuestros pecados. Qué interesante, ¿verdad? Nuestro Dios ama, y de la misma manera también tenemos que amar a la humanidad. Entonces, el primer enemigo de las misiones es la falta de amor hacia los demás. Amemos a las almas perdidas y obedezcamos la orden de Jehová, de ir y predicar el evangelio. El enemigo número 2 de las misiones, hermanos, el enemigo número 2 es no dar lo mejor a Dios. El enemigo número 2 de las misiones es no dar lo mejor a Dios. Y vamos a buscar, hermanos, y les invito allí en Génesis. Vamos a ir al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo número 4. Dice la palabra de Dios en Génesis 4, 1 en adelante. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dice la palabra de Dios que tanto Caín como Abel ofrecieron ofrenda a Jehová. Pero dice Dios en su palabra que miró a Abel, lo miró con agrado a él, y miró con agrado a su ofrenda. Pero también dice que miró a Caín, y no lo miró con agrado, enfocado en la persona de Caín, pero también no vio con agrado a su ofrenda. Mire, qué importante es nuestra actitud para dar a Dios. Dice la Biblia que debemos dar con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Nuestro Dios, hermanos, nos da el aire para respirar. Está funcionando nuestro cuerpo bien gracias a Él. Late nuestro corazón. Podemos ver, podemos comer, tomar el alimento, el agua que Dios nos da. Y gracias a Dios por ello. Y Dios nos da ese privilegio, nos da la vida, nos ha dado la salvación, para que también nosotros ofrendemos, tributemos honra a Jehová con nuestras ofrendas. Y dice la Biblia que vio a Caín no con agrado en primer lugar. La Biblia dice en Romanos 12 que usted y yo debemos presentarnos a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Mire, Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Por eso que lo que dio Caín no fue agradable a los ojos de Dios. Tiene que ver con su actitud, con su corazón, hermanos. En primer lugar, para poder nosotros, hermanos, dar a Dios con agrado, debemos tener un corazón para con Él. Un corazón entregado a Él. Eso es lo que Dios quiere en primer lugar. Los hermanos de Macedonia, hermanos, vamos a buscar en 2 Corintios capítulo 8. Dice así:
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, no con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Los hermanos de Macedonia eran hermanos que eran pobres, muy pobres, y que dice que en su profunda pobreza y en su grande prueba de tribulación, ellos dieron más allá de sus fuerzas. Actitud. Siendo hermanos muy humildes, tuvieron una muy buena actitud para con Dios. De manera que ellos dieron, dice el apóstol Pablo, no como lo esperábamos, porque dieron más allá de sus fuerzas. Ellos entendieron que dar a Dios es un privilegio. Participar de el reino de Dios, de la extensión del evangelio, es un privilegio. Claro está que Dios no necesita nada de nosotros, porque Él es el creador de todo. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Solo que tenemos que entender a través de la palabra que Dios nos da ese privilegio de participar en la extensión del reino. Ese es el plan de nuestro Dios. Y los hermanos de Macedonia dieron, hermanos, con un corazón generoso para las misiones. Volvemos al Antiguo Testamento. Pero en cambio a Caín no lo miró a él, su persona, con agrado, porque su corazón no era correcto, perfecto, recto delante de Dios. Y por ende, pues, si no estaba enfocado en Dios verdaderamente con sinceridad y con amor y entrega, obviamente que Dios no vio con agrado lo que él había dado a Dios. Mire, hermanos, demos a Dios de manera que seamos agradables tanto nosotros como lo que damos a nuestro Dios. Proverbios 3, versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honremos a Dios con nuestros bienes, con lo que Dios nos da, dice, con las primicias de todos tus frutos. Y dice, serán tus graneros llenos en abundancia o con abundancia. También dice la palabra de Dios en el capítulo 11 de Proverbios. Note lo que dice ahí, 11, el versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Qué interesante, hermanos, las promesas de nuestro Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 10 en adelante dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, dice Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio,
Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Ahí está. Sacrificio, acepto, agradable a Dios. Y nota el 19, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Miren, hermanos, y aquí encontramos cómo es que el apóstol Pablo nos habla de cómo Dios va a suplir, de cómo debemos ser agradables en dar a nuestro Dios. Por eso el segundo enemigo de las misiones es no dar lo mejor a Dios. Hermanos, yo le animo. Si hay que mejorar en esta área, demos lo mejor a nuestro Dios. Nuestro tiempo para con Él. Nosotros mismos, hermanos, darnos a nuestro Dios, dar lo mejor de nosotros. Como dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y de lo que Dios nos bendice, del trabajo que nos da, gracias a Él, hermanos, si Dios nos da es para también compartir, dar. Pablo tuvo necesidades. Hay muchos misioneros en todo el mundo predicando la palabra de Dios. Y gracias, porque, hermanos, oran por cada misionero. Y recordamos lo que dice el Señor, que en el mundo tendréis aflicción y tendremos aflicciones. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El segundo enemigo de las misiones es no dar lo mejor a Dios. Hermanos, demos lo mejor a nuestro Dios. El tercer enemigo de las misiones es la rebeldía. El tercer enemigo, hermano, de las misiones es la rebeldía. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, en el capítulo 26. Hechos 26, el apóstol Pablo está relatando su conversión. 26:12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para poner por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El versículo 19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. El mismo apóstol Pablo dice, hermanos, que Dios le dio una comisión para que vaya a los gentiles, a los incrédulos, a los que no eran del pueblo de Israel, a predicar la palabra de Dios, a predicar el arrepentimiento.
y está frente a un rey testificando. Y él dice allí en su palabra, nuestro Dios, para que vaya y abra los ojos de la potestad de Satanás a Dios. Y es así como el mundo está, bajo la potestad de Satanás. Ahí está escrito. Solamente Cristo puede libertarles a ellos, como nos libertó a nosotros. Y dice en el versículo 19 que es clave, por lo cual dice: oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Dice Pablo, en otras palabras, que él no se rebeló contra Dios ante el mandato de ir y predicar a los gentiles y predicar el evangelio. Hermanos, no predicar el evangelio es rebeldía. Iglesias que no predican el evangelio, que no salen a tocar puertas, que no reparten folletos, teniendo una orden dada y viviendo en un letargo así, es una rebeldía. Pero qué bueno que hay iglesias que sí obedecen a este mandato, hermanos. Pero individualmente, hermanos, todos somos llamados a predicar el evangelio, porque todos, según la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Hermanito, hermanita, usted está involucrado, usted está predicando el evangelio. Cuando se convoca a predicar, a ir, a anunciar las buenas nuevas del evangelio, es importante, hermanos, que todos acudamos, que todos hagamos un tiempo. Es verdad que tenemos muchas actividades, pero tenemos una prioridad y una gran tarea, que es predicar el evangelio. Hermanos, prediquemos el evangelio. Ok, bien, y usted puede predicar, y cada uno puede predicar donde estemos, en el trabajo, en la combi, en el mercado, con el compañero de estudios. Allí debemos de predicar el evangelio, que es muy importante, y no desperdiciar esas oportunidades para hablar de nuestro Señor. Como dijo el apóstol Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. Dejar de anunciar a Cristo, dejar de predicar el evangelio, es rebeldía. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado contra Dios? ¿Cuántas veces, o tal vez estamos viviendo en rebelión por no predicar el evangelio? Les animo, hermanos queridos de la Iglesia Bautista Gracia, para aquellos que tal vez no salen a evangelizar o no evangelizan, hagámoslo, hermano. Salgamos con esa pasión, con ese amor, porque Jesús nos da las fuerzas para hacerlo. Amén. Amén. Y por último, el cuarto enemigo de las misiones es la falta de oración. La falta de oración. Note, hermanos, en Marcos capítulo 14, en el versículo 32, dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación.
El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, dice, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino a la tercera vez y le dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí. Se acerca el que me entrega. Hermanos, el cuarto enemigo de las misiones es la falta de oración. Necesitamos orar más. Tal vez, hermanito, hermanita, hermanos, tenemos que mejorar en esta área y orar un poco más, orar más por las misiones. El Señor Jesús dice que se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y allí oraba. La obra de Dios se hace bañada en oración. Y cada vez que el Señor iba a predicar, amanecía para hacer su labor ministerial, Él oraba a nuestro Dios. El apóstol Pablo en Romanos 15:30 dice que pedía oración y que a través de la oración recibía la ayuda de los que estaban detrás de él. Que me ayudéis por mí orando a Dios. Qué importante, hermanos, es orar. Y gracias, porque sí lo hacen. Y debemos seguir orando más. Tenemos un enemigo que es el diablo, el enemigo acérrimo número 1, que él no quiere que las personas se salven. Él quiere estropear el trabajo misionero. Él quiere tirarse abajo a los siervos de Dios. Usa cualquier estrategia, pero hermanos, descansamos en la promesa de nuestro Dios. Someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Aflicciones hay. Problemas diversos de todos los colores. Enfermedades. Pero hermanos, siempre estamos confiando en el poder de nuestro Dios. Yo quiero agradecer por las oraciones de vosotros. Y gracias porque nos sostienen. Están ayudándonos, hermanos, para seguir adelante. Gracias a Dios, porque orar es fortalecernos ante nuestro Dios. Orar es vivir en la presencia de nuestro Dios. Y debemos orar más, mucho más. Por eso, hermanos, Pablo decía, perseverad en la oración en Colosenses. ¿Para qué debemos orar más? Y dice el mismo Pablo, para que Dios nos abra puerta para la palabra. Para cómo nosotros debemos anunciar y presentar el Evangelio de Cristo. Para que Dios nos fortalezca y seguir adelante, hermanos. Por eso debemos orar. Por los perdidos, por la salvación de todas las personas. Qué bueno, hermanos. Por eso debemos orar más. Por eso, hermanos, el cuarto enemigo de las misiones es la falta de oración. Hermanos, sigamos adelante. Sigamos fortalecidos en el Señor. Comprometidos con nuestro Dios. Romanos 28, 19 y 20 dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Tenemos una gran tarea que hacer. No nos olvidemos que la gran comisión es la prioridad nuestra. Muy independiente de nuestros trabajos, de nuestros estudios, Dios y su tarea es nuestra prioridad. A Él vamos a rendirle cuentas sobre la tarea que nos ha encomendado. Así que, hermanos, sigamos adelante, con tribulaciones, con problemas, pero fortalecidos en nuestro Dios. No olvidemos que las misiones también tienen sus enemigos. Y el enemigo número uno de las misiones es la falta de amor por las almas. El segundo enemigo de las misiones es no dar lo mejor a Dios. El tercer enemigo de las misiones es la rebeldía de no predicar el evangelio. Y el cuarto enemigo de las misiones es la falta de oración. Si tenemos que mejorar en alguna de estas áreas, corrijamos, pidamos perdón a Dios y, hermanos, comencemos a obedecer al Señor y cumplir las misiones, la gran comisión. Oremos. Padre bueno y Dios todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Padre, en esta hora. Perdónanos, Señor, porque tal vez nos falta amar más a las almas, o tal vez no estamos dando lo mejor a ti, Señor, o estamos siendo rebeldes en no predicar el evangelio, o somos pocos de orar. Señor, gracias por tu palabra. Si hay algo que corregir en nuestras vidas, Señor, gracias porque nos haces de ver. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a recordar, Señor, tu palabra, el mandato divino, y obedecerlo. Bendice a mis hermanos de la Iglesia Bautista Gracia y a cada uno de ellos, Señor. Bendice allí la iglesia, al pastor, su esposa, sus hijos, a toda la familia, Señor. Estar juntos, unidos en la gran tarea de nuestro Dios. Oramos así, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias. Gracias, hermanos. Desde Piura, un saludo, un abrazo para cada uno de ustedes ahí en Nuevo Chimbote. Saludos para todos, que Dios les bendiga. Pastor Luisito, hermana Evita, los muchachos, sus hijos, que Dios bendiga grandemente la labor ministerial. Un saludo y un abrazo a nombre de mi esposa Rosa, Erika, Cristian. Que Dios les bendiga y en algún momento estaremos otra vez juntos, hermanos. Que Dios les bendiga. Permiso.